Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! Muchos bolivianos esperamos que el próximo noviembre el nuevo presidente llegue con su varita mágica, que haga aparecer los dólares y haga desaparecer las colas en las gasolineras donde se busca diésel y gasolina. Lamentablemente no es así, ni será así. En este momento los candidatos hacen campaña y por lo tanto no pueden decir la cruda realidad que se aproxima. Sin embargo, esta situación no es tal para Jaime Dun, que ya no es candidato y es economista y ha estudiado la realidad que tenemos en el país en este momento y lo que se viene próximamente. Él anticipa una devaluación del boliviano respecto al dólar, un incremento del precio de la gasolina y el diésel. También está seguro de que va a haber achicamiento del Estado, que significa menos empleos, y que va a haber modificación en las tasas de interés de los bancos. Estas son medidas antipopulares, pero sí las debemos conocer. Por eso hemos invitado a Jaime Dun para conversar sobre esos temas. Jaime, estamos con un problema terrible que se nos viene, que es la gasolina, y también se nos viene un cambio de gobierno. Entonces, quisiera empezar con ese tema directamente y que me digas qué es lo que aconsejas a cualquier presidente que tengamos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer respecto, primero, al tema de la gasolina? Bueno, respecto al tema de combustibles, estamos hablando de un país que está importando cerca de 3.000 millones de dólares al año en combustibles y con un subsidio, porque hay que tener claro a manera de diagnóstico de subsidio que para este año va a estar sobre los 2.000 millones de dólares. La manera para solucionar esto, primero, es por supuesto, es fundamental liberar la importación de combustibles. Creo que eso es muy importante, que se hable de una liberación real de combustibles, porque hoy en día no hay esa liberación de importación de combustibles tal como el gobierno lo dice. Hay serias dificultades en hacerlo. Tenemos que lograr rápidamente que el comprar combustible para los ciudadanos sea como comprar diferentes marcas de botellas de agua, ¿no es cierto? Tiene que venir de diferentes formas y de diferentes precios, dependiendo cómo traen. Entonces, eso es importante. Otro tema también que es importante es porque eso no lo vas a lograr desde el primer día, es que desde ahora se debería empezar ya a trabajar en dar señales concretas que la liberación de combustible se viene desde el primer día de gobierno para que todos los agentes económicos estén preparados para empezar esa importación. Ahora, de todas maneras, como va a ser necesario la importación todavía del Estado, por lo menos por las primeras semanas del próximo gobierno, si es que se hace como estoy diciendo, sería muy importante el ya trabajar con la nueva asamblea desde el primer día para tener acceso a por lo menos 1.100 a 1.200 millones de dólares que se tienen por desembolsar por la asamblea. Ese monto ya estaría rondando los 3.000 millones que están pendientes de desembolso para el próximo gobierno. Entonces, habría que ir con esos mecanismos. Por el otro lado, una paralización total y absoluta en
en la inversión pública que vaya a significar la utilización de dólares, especialmente en las primeras semanas del gobierno. Creo que eso va a ser algo también muy importante. Como te darás cuenta, lo que estoy planteando es trabajemos con los dólares que podemos conseguir nosotros mismos sin necesidad de ir a recurrir necesariamente a grandes préstamos. Por supuesto, con lo que te estoy diciendo, son montos relativamente modestos de dólares que se tendrían no tanto por lo que te van a prestar o lo que te van a mandar de afuera, sino serían dólares que tienes que eficientemente conseguir internamente de la propia economía nacional. Por lo tanto, estoy entendiendo que tenemos que ya en este momento, sea Tuto, sea Rodrigo, que tener los equipos de transición deberían estar llenándose de información para no improvisar a último momento, y también los parlamentarios deberían estar preparando normas ya para ejecutarlas inmediatamente, porque no, con la segunda vuelta ya se ha perdido tiempo también para esa etapa de transición. ¿Estoy en lo cierto? Por supuesto, eso es lo que deberían estar haciendo, pero sabemos que no lo van a hacer. Y justamente por el hecho de que muchas de las cosas están quedando para ver el primer día de gobierno cómo se trabaja, eso lleva, por supuesto, a que se tenga que depender de préstamos y otro tipo de recursos del exterior lo antes posible. Entonces, pero tengamos cuidado en no caer en la creencia de que el gobierno el 9-10 de noviembre va a contar con $1,000 millones y va a solucionar los problemas, ¿no? Eso va a tomar tiempo también. Entonces hay un tiempo importante que hay que sobrevivir de alguna manera con propios recursos. No se los va a tener el primer día, y por eso lo que estoy mencionando es que las primeras semanas se va a tener que trabajar en línea de lo que estoy yo diciendo. El actual gobierno ahorita tiene sus equipos económicos ya con experiencia, mal o bien, pero con experiencia. El nuevo gobierno va a tener que tener nuevos equipos. Entonces, ¿conviene una masacre blanca o qué tendría que recomendarse para que no suframos los bolivianos consecuencias de esa transición? A ver, es cierto que en realidad el gasto más importante del Estado es la planilla. Porque como te decía hace un momento, la subvención puede estar por los 2,000 algo millones, si lo vemos en dólares. La importación de combustibles está sobre los 3,000 millones. Pero hay algo que es mucho más grande, es el doble de eso. Es más, la subvención, el monto de subvención, si lo pones en dólares, más toda la importación de combustibles juntas de un año, no alcanzan a la planilla, pues la planilla estaría llegando a unos 5,000 millones y la planilla es sobre los 7,000 millones de dólares. Entonces el gasto más grande está claramente en la planilla. Ahora, lo que tiene que suceder es que en la racionalización del gasto seguramente va a haber muchas fuentes, ni siquiera la llamemos laborales, porque son de redundancia dentro del Estado, que tienen que ser eliminados. Claro que sí. El otro tema es que las entidades públicas del Estado, las empresas públicas, tienen que sobrevivir con sus propios recursos, y muchas seguramente no lo van a hacer. Por eso hay que cortar el financiamiento a las entidades públicas, a las empresas estatales, para ver justamente de qué están hechas realmente, ¿no? Y aquellas que realmente tengan propios ingresos sobrevivirán, y las que no, no. Entonces eso va a determinar, por supuesto, cuántos empleados públicos al final vas a terminar teniendo, por lo menos en las empresas estatales. Por el otro lado, todas estas políticas tienen que venir acompañadas, por supuesto, con un estímulo muy importante al sector privado. Flexibilización laboral, eso hay que hablar también desde ya, rebaja de impuestos y otros elementos que son importantes para que hayan incentivos reales para que el sector privado empiece a contratar gente. Por el otro lado, también nada de esto funciona si no hay seguridad jurídica. En realidad, una de las primeras medidas que hay que tomar en el país es dar un shock fuerte de seguridad jurídica
porque sin eso no hay, sin seguridad jurídica no hay contratos que valgan, y sin contratos no hay inversión privada, y si no hay inversión privada no hay fuentes de trabajo. Conviene que haya un paquete al inicio del gobierno, un paquete de varios decretos y leyes para cambiarlo de golpe, o conviene que sea algo para el dólar, otro para el combustible y entrar paulatinamente. ¿Qué es lo que conviene? ¿El shock? Bueno, en realidad son varias medidas que hay que tomar, y justamente la habilidad del nuevo gobierno es en combinarlas bien. Esto es como tomar tener una receta con varios medicamentos que se toman a diferentes horarios, por diferentes tiempos, unos con comida y otros sin comida, ¿no es cierto? Sin alimentos, y unos antes, otros después. Entonces viene con un cóctel fuerte de varias medidas que hay que tomar. Y ojo que, te vuelvo a insistir, no solamente en el tema económico, sino también en el tema de seguridad jurídica. Si no se dan señales de seguridad jurídica en el país, ninguna de las medidas va a funcionar, porque no te olvides que las medidas, al fin de cuentas, son normas legales también, ¿no es cierto? Y si el principio de legalidad en el país no está funcionando, pues muchos de estos decretos simplemente ni se cumplirían. Entonces, por eso es muy importante que, así como se habla de un paquete económico, hay que hablar de un paquete judicial, así como se habla de medidas de shock económico, hay que hablar de medidas de shock jurídico también. Hemos charlado recientemente con Jerjes Justiniano, quien recomendaba que los tres principales candidatos que han habido, Doria Medina, Tuto y Rodrigo, se unan y hagan un cogobierno para salir de la crisis. ¿Te parece descabellada la idea o la apoyas? Mira, no necesariamente un cogobierno, diría yo, pero sí por lo menos una agenda común parlamentaria, ¿no? Para poder aprobar las leyes de manera conjunta, lo cual no significa que están cogobernando, pero sí están trabajando juntos, ¿no? Creo que eso debería hacerse. Es más, yo he propuesto eso inmediatamente después de las elecciones, que no solo que empiecen a trabajar en comisiones, sino hablen claramente de una agenda parlamentaria común, y que se pongan sobre el tapete. Ni siquiera son cientos de leyes, sino temas, 3 o 4 temas: el tema combustibles, el tema dólares, el tema seguridad jurídica, por ejemplo. Tres temas que de entrada podrían discutirse para tener todas las leyes necesarias para eso. Una cuarta, que yo siempre decía que también es necesaria, es de reformas constitucionales. Hay que darle señales a la gente que va a haber cambios en la Constitución. Y en el mundo ideal sería que esas comisiones estén trabajando desde el día de hoy, pero claramente con la guerra sucia y todo lo que venimos viendo, la posibilidad de que se trabaje desde ahora es muy difícil, pero se esperaría que, una vez elegido el presidente, pues estas bancadas se pongan a trabajar. A mí lo que me preocupa es que empezar a trabajar, dada las dificultades que hay en Bolivia y la necesidad urgente de soluciones, empezar a trabajar el 9, 10 de noviembre, creo que para algunas cosas puede ser hasta muy tarde. ¿Cuáles son las coincidencias, ya que ya han hecho públicas sus propuestas los candidatos principales? ¿Cuáles son las coincidencias económicas que se puede avanzar rápido sin problema? A ver, yo creo que coinciden en muchas cosas. Lo único que está las diferencias es en las formas, ¿no es cierto? Ambos coinciden que hay un gasto público en exceso, pero no están necesariamente de acuerdo de cómo hay que resolver ese tema. Uno es más gradual, el otro puede ser un poquito más rápido. El mismo hecho, por ejemplo, de que se habla en el caso de Libre de eliminar 3 puntos porcentuales del déficit del primer año, ya está con algo concreto, ¿no es cierto? En el caso de Rodrigo no se tiene esa cifra, en el caso del PDC, entonces sería interesante que haya consensos en eso.
porque eso puede implicar la necesidad de suspender ciertos desembolsos, ciertos gastos y algunos capaz requieran de alguna ley. Si no, seguramente se va a ir vía decreto. Hay también consenso de que hay que detener el incremento de la inflación. Hay consenso en el hecho de que hay que conseguir de alguna manera los dólares para devolver a los ciudadanos, aunque en el caso del PDC parece que es algo que se lo quiere ver más adelante. El caso de Libre lo quiere ver de manera mucho más urgente. Creo que ambos están de acuerdo también que la seguridad jurídica va a ser importante. Entonces, hay muchas coincidencias. La diferencia está, creo yo, en las formas de aplicar y los tiempos de aplicar las soluciones. Sí te hago notar que hay un tema que sí me preocupa, que en esto sí ambos coinciden 100%, es en no decirle a la población los efectos de sus medidas, los efectos iniciales, por el hecho que tú recortas gasto y vas a liberar tasas de interés. El otro habla que va a haber cierto control en las tasas del 3% para los productores o los pequeños productores. Todos estos aspectos se traducen en números y se pueden simular. Y haciendo sus simulaciones nos deberían decir el 2026 más o menos qué esperan que suceda. Lo que sí yo te puedo decir es que por lo que se ve en sus programas de gobierno, el 2026 va a ser un año complicado. Va a haber una situación compleja. No diría una profundización de la crisis, pero sí va a haber un deterioro importante de ciertos indicadores económicos, pero por la razón correcta, porque se está yendo a una solución. Parte de la solución es que vas a tener que hacer devaluaciones viendo sus programas de gobierno. Eso significa, por supuesto, incremento en los precios importados, en los productos importados, en los insumos, que son 70-80% de lo que se consume en Bolivia. Eso significa un pass-through inflacionario hacia la población. Significa que si ahora estamos con una inflación de 18-20, el 2026 podemos estar llegando capaz al doble de eso. Creo que es necesario que hablen los candidatos de esas realidades. El hecho también de que el tema inflacionario, el tema de devaluación, el tema de que tiene que haber un incremento en las tasas de interés. La banca está en una situación que podría terminar en mucho peligro si no se liberan las tasas de intereses o de tener tasas reguladas. Está debilitando tremendamente al sistema financiero y poniéndolo en una situación de peligro, ¿no es cierto? Entonces hay que liberar esas tasas. Eso significa que las tasas de interés en el sector productivo, que estaban en 6, que ahora están alrededor del 11, se pueden estar disparando al 15, 16, 18. El hecho que tengas tasas más altas, el hecho de que necesitas, por supuesto, que el Banco Central empiece a trabajar en esterilizar la economía, en retirar a bolivianos, eso puede llevar a la economía, no puede, sino va a llevar a una economía a un crecimiento aún más lento, y eso va a ser parte de la solución. Entonces, parte de la solución es un periodo de tiempo en el cual tiene que haber un ajuste de precios, la economía va a empezar a buscar sus equilibrios, y eso significa, por supuesto, indicadores que por las razones correctas se van a tener que deteriorar antes de mejorar. Pero la gente tiene que saber eso y tiene que escuchar por parte de los candidatos exactamente cómo va a funcionar eso. Jaime, ¿conviene un gasolinazo ahí a la entrada del gobierno como patada voladora con un gasolinazo, dieselazo y también con la subida del dólar? ¿Conviene o eso al próximo año? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. El tema de combustibles es urgente. De alguna manera ya hay un gasolinazo. O sea, el gasolinazo ya lo tienes, no solo porque los combustibles, si los consigues rápido, como quieres, tienes que pagar ya un precio que es más del doble del actual, o más todavía.
sino también el hecho de que tú tienes parado un camión 30-40% del tiempo. Si tú haces un análisis de costos, el costo que significa tener parado el camión, ya estás pagando capaz 10, 11, 12 bolivianos el litro de diésel, ya estás pagando. Entonces, eso es lo que la gente tiene que darse cuenta y tiene que entender. Entonces, de alguna manera ya se está dando. Lo que sí yo creo que es importante es terminar con el tema del subsidio a los combustibles, gasolina y diésel, de manera agresiva en ambos. Y tiene que hacerse de una manera rápida, y por eso es importante que se explique a la gente la naturaleza de esas medidas. En eso, por ejemplo, hay grandes diferencias por lo que se está escuchando, primero con lo que yo propongo y lo que proponen también ambos candidatos. El Libre quiere ir en un tema más gradual, sí eliminando el diésel, subsidio al diésel primero, pero no la gasolina, por ejemplo. Ahí por el otro lado tienes una situación donde, especialmente lo que se ha escuchado en las últimas 24 horas, pues ya ha quedado de alguna manera en entredicho si en el lado del PDC va a haber o no eliminación de los subsidios. Anoche el vicepresidente decía que no va a haber eliminación del subsidio, ¿no es cierto? Y después se aclara de que sí va a haber, pero en realidad no, porque al mismo tiempo se va a focalizar el subsidio a ciertos sectores. Entonces va a haber, digamos, una eliminación también parcial, parece, del subsidio a los combustibles. Entonces esa falta de claridad se tiene que aclarar en los próximos días. Jaime, vienen medidas impopulares, o sea, eso es lo que en campaña no quieren decir los candidatos, ¿no? Vienen impopulares. ¿Y qué hacemos para que aguante el gobierno? Porque te acordarás que tiempo atrás Evo Morales intentó subir unos cuantos centavos a los combustibles y casi no pasa al siguiente año por la oposición de la población. Entonces, ¿cómo salvamos esa situación? A ver, bueno, primero creo que hay diferencias importantes, ¿no? Cuando Evo Morales habla de eso, que hubiera sido el mejor momento para hacerlo, de eliminarle los subsidios y las subvenciones a los combustibles, ahí tenemos una situación que estábamos con muchos dólares, estábamos en una situación de bonanza, entonces la gente no percibía la necesidad de hacerlo. Eso es lo que se plantearía como una primera diferencia. Pero hoy en día la gente está notando de que faltan los combustibles y mucha gente ya entiende que es por el hecho de que tiene subsidiado el combustible. Entonces eso es un tema que en este caso estaría a favor. El segundo tema, como te digo, es que hoy en día, por la falta de combustibles, ya hay un precio final que no es el precio oficial que se tiene por parte de las gasolineras en el gobierno, ¿no es cierto? O el precio establecido por el gobierno, perdón. Entonces hay diferencias bien importantes. Hoy día creo que la gente está más consciente de que, primero, de qué es un subsidio y cómo eso es malo para la economía. Por supuesto, las grandes masas nunca lo van a entender, y de ahí viene el tema también que es fundamental, el tema de gobernabilidad, y eso se va a lograr también no solamente teniendo un apoyo fuerte en la Asamblea Plurinacional, sino también con los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, queda claro de que ahí puede ser que un candidato tenga más calle, digamos, que otro candidato, ¿no? Eso también va a ser muy notorio el momento que se tomen medidas. ¿El gobierno de Milei es un ejemplo positivo o negativo a seguir? Mira, digamos que en general la Argentina tiene problemas que son de los argentinos y no necesariamente somos exactamente iguales. Pero sí, en general, hay un tema de exceso de gasto público, de subsidios, de corrupción, que afecta, digamos, de manera general a ambos países.
Lo que sí queda claro es que Bolivia tiene su propia receta y su propia forma de resolver ese problema, porque las realidades argentina y la boliviana, como te digo, tienen muchísimas diferencias. Pero hay temas que desde el punto de vista económico, no importa qué país seas, queda claro que cuando un país gasta más de lo que tiene, tarde o temprano eso termina en una erosión de reservas, termina en un incremento y desdoblamiento del tipo de cambio, termina en inflación, y eso va a suceder en cualquier parte del mundo. Entonces, es importante que también se tenga claro que eso también tiene solución. Que quede claro para los bolivianos de que la crisis que tiene Bolivia no es una crisis única en el mundo, no es que hemos sido atacados por un virus extraño para el cual no hay vacuna. La crisis que tiene Bolivia es la crisis típica de los países socialistas que gastan más de lo que tienen, que creen que los recursos son eternos y que creen en este fenómeno de que simplemente el Banco Central puede seguir imprimiendo y no importa porque eso es bueno para que la gente reciba plata, sin perder, y más bien perdiendo de vista la realidad, ¿no es cierto?, económica, que la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Entonces, para terminar, te diría que hay diferencias bien grandes e importantes entre Argentina y Bolivia, pero en general ambos países sufren de un socialismo que gasta más de lo que tiene, y si no se entiende que esa es la razón principal de la crisis en Bolivia, pues lo más probable es que se tenga por no tener un diagnóstico correcto, se tenga pues una solución también que no sea correcta. La salida está por la inversión privada, por ayudar a los privados a que se hagan cargo de la economía y achicar el Estado. ¿Esa es la solución o tiene que ser mixto, transitorio? ¿Qué tiene que ser? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Hay que hacer lo contrario de lo que se estaba haciendo hasta ahora. Empecemos por eso. ¿Y qué se ha estado haciendo hasta ahora? Se ha estado creyendo que el Estado es el que soluciona los problemas, se ha estado creyendo, o se cree todavía, algunos creen, que el gasto del Estado es más importante, que la inversión del Estado es más importante. Se cree que el limitar libertades a los individuos, a los agentes económicos, es la forma de resolver los problemas. Te prohíbo exportar, te prohíbo vender tu producto de tal manera, te fijo precios, control de precios, etcétera, etcétera. Todo eso son los males que hay que cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay que ir por una economía, primero, más abierta al mundo. No crecer por la demanda interna, el motorcito de la demanda interna que tantas veces Arce nos ha hablado durante 20 años. Ahora hablemos del motor de la demanda interna contemplando el motor de la demanda externa. O sea, encendamos las otras turbinas del avión que han estado apagadas por 20 años. Esencialmente un sector exportador más abierto, más libre, una participación importante del sector privado en la economía nacional. Según las estadísticas en Latinoamérica, por ejemplo, de toda la inversión nacional, la inversión privada respecto al Producto Interno Bruto es entre el 12 y el 17% en Latinoamérica. En Bolivia apenas llega al 6%. Y lo que tienes con inversión sobre el 10% es la inversión pública, no la inversión privada. Entonces hay que dar la vuelta a eso, hay que ir en reversa en eso. Y hay que terminar con este Estado arrogante que cree que solo puede solucionar todos los problemas. Se queda claro de que no, que tiene que venir no solo al rescate, sino tiene que venir a reemplazar al Estado como el inversionista más importante al sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo del sector privado nacional y extranjero. Entonces la inversión extranjera directa es fundamental. Dentro del sector privado, los motores que dices que hay que encender, ¿cuáles son los principales, los que nos pueden sacar más rápido? La agricultura, ganadería, minería, turismo, ¿cuáles son los primeros, los que tienen que arrancar primero?
Bueno, de alguna manera los has nombrado tú. El tema de minería con agroindustria es fundamental. No solo porque ya se ha demostrado que las exportaciones vienen esencialmente de ahí. Es más, cuando vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto al 31 de diciembre de 2024, podemos ver claramente de que la presencia de estos sectores sigue siendo fundamental, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la agricultura, que lamentablemente está creciendo a un 8-9% el primer trimestre del 2023, hoy termina creciendo a cerca del 2%. Entonces hay que reanudar el crecimiento en el tema de la agricultura. El tema de la minería es lo único que le está dando algo de impulso al Producto Interno Bruto en Bolivia. El segundo, tercero y cuarto trimestre del 2024, así la minería que de estar creciendo cerca a cero, cuando se mide trimestralmente, ha empezado a crecer pues ya sobre el norte de los 4, cerca del 5%. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, si hay algo que los bolivianos sabemos hacer es el agro, agrotecnología, agricultura, la agropecuaria. Lo hacemos con calidad mundial y un know-how de clase mundial. Lo mismo con la minería. Tenemos minería de clase mundial y experiencia y know-how en Bolivia muy importante. Entonces, volvamos a hacer lo que siempre hemos sabido hacer en vez de estar apostando por temas como el litio, donde no sabemos nada y gastamos mucha plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, por razón de emergencia, vamos a lo que ya sabemos hacer, lo hagamos mejor. Y por supuesto, el tema de turismo, que se habla tanto y que puede ser una gran fuente de ingresos, claro que sí. Pero por eso, para que el turismo funcione, empecemos dando seguridad jurídica, ¿no es cierto? Porque donde no hay seguridad jurídica, tampoco hay, no solo que no hay inversiones, pero tampoco llegan pues los turistas si no tienen seguridad jurídica en Bolivia, y no solo eso, si no tienen seguridad sobre la economía nacional, la política nacional, ¿no es cierto? Porque no puedes venir de turismo a Bolivia y encontrarte atrapado 4 días cuando tu decisión ha sido venir solo 2 o 3 días, digamos. Jaime, tenemos que sacar nuestro sombrerito y pedir apoyo a BME, al BME, al BID, al FMI. Mira, en eso yo tengo una diferencia más grande con los candidatos. Yo creo que debemos primero reducir nuestro propio gasto público, ajustarnos los cinturones de manera profunda y ver de acuerdo a eso después, teniendo las cuentas claras y los ajustes habiéndolos hecho, recién ver la necesidad de algunos fondos. Y te aseguro que no son más de, no es como ahora que estamos hablando de montos de 12,000 millones, 5,000 millones, o el caso del PDC que no queda claro, pero hablan de un fondo de estabilización y otras cosas que te da la impresión que sí o sí van a depender del crédito internacional. Y la gran pregunta es, si no nos prestan y no te dan el dinero como tú crees, con la rapidez que tú dices, ¿cuál es el plan B? Y el plan B no existe. Nuestro programa de gobierno, Programa Nacional de Generación de Riqueza, sí toma en cuenta de que hay que ir primero por la reducción del gasto público y las medidas internas, y tratamos de depender lo menos posible de créditos del exterior, a tal punto que en general te diría, vemos que no son necesariamente la única solución. Nuestra crisis, que ya la vivimos, ¿cuánto tiempo más va a aguantar? Porque ya no estás de candidato, ya puedes decir las cosas un poco más crudas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? Porque decían en 90 días, en 100 días, hasta Navidad, que salimos de la crisis, que todo está bien. Pero no, imposible. No existe tal cosa. ¿En cuánto tiempo salimos de la crisis? Mira, en esto hay que ser tremendamente realistas.
Hay diferentes escenarios, por supuesto, pero un escenario que tenga que haber un paquete de apoyo, 3.000 millones, 4.000 millones de dólares, un ajuste del tipo de cambio, una devaluación que se vaya a dar en el país en algún momento, la instauración de un bolsín y un crawling peg, hablar de una devaluación del 70-80%, creo que no está descartado. El hablar de una reducción del gasto público para lograr una consolidación fiscal. Los candidatos han hablado de 3-4 puntos porcentuales por año, durante 3 años por lo menos. El disminuir el subsidio a los combustibles en un 50% por lo menos, si hacemos los cálculos. Todo eso va a tener consecuencias. A corto plazo, la consecuencia es una presión inflacionaria más grande, un desaceleramiento en el crecimiento económico, pero todo eso va a ser parte de la solución. Entonces, yo creo que hablar de 1 año y medio a 2 años de ajuste es algo que debe estar en la mente de los bolivianos. Los candidatos no lo dicen, pero justamente el hecho de implementar estas medidas y estas políticas fiscales y monetarias que necesariamente tienen que ser restrictivas por parte del nuevo gobierno una vez que lanza su paquete, tienen que ser restrictivas para controlar algo que es muy importante, que es la inflación. Entonces, hablar de una inflación que se dispare a los niveles versus los niveles de ahora y después se empiece a controlar, creo que está en las posibilidades, ¿no? Y el ajuste va a implicar un golpe a corto plazo a la actividad económica, pero también va a ser el respaldo necesario para la estabilización en el mediano plazo. Entonces, creo que esa es la forma en que hay que ver realmente la economía nacional y no estar pensando de que el 9 de noviembre, nuevo gobierno, 10 de noviembre hay dólares, 11 de noviembre gasolina por todo el país, combustibles, y el 12 de noviembre la inflación es cercana a 0. Eso no va a suceder. Jaime, una pregunta un poco política. Si es que te piden cualquiera de los dos candidatos que ahora son candidatos, pero en algún momento van a ser presidentes, te piden que integre su gabinete como ministro, ¿aceptas? No. Bueno, mira, ese tipo de propuestas ya me la han hecho, y no ahora, sino desde antes de la misma primera vuelta. Y mi respuesta es clara. Yo estoy embarcado en un proyecto nacional, que es la constitución de un nuevo partido político, la consolidación de todas las fuerzas liberales a nivel nacional. Estamos arduamente trabajando con eso y me voy a dedicar 100% a generar la alternativa de cambio y renovación para el país, ¿no? Entonces ese va a ser mi trabajo, más allá del hecho también que de alguna manera puedo decir, conozco personalmente a las personas a cargo de los programas económicos y creo que son personas totalmente solventes y con el conocimiento necesario, por supuesto, para hacer todo lo que tengan que hacer, limitados dentro del escenario que significa tener ya un programa escrito, ¿no? Entonces, ¿vas a ser candidato a alcalde o gobernador? ¿Eso estoy entendiendo? No necesariamente, no necesariamente. El trabajo justamente que estamos encarando en este momento es más bien la generación de nuevos cuadros, de nuevas figuras políticas en la política nacional, porque una de las cosas que sí hemos podido lecturar de una manera evidente y de una manera muy diferente al resto de las candidaturas es que el ciudadano boliviano se cansó de la vieja política, se cansó de los viejos políticos y quiere caras nuevas. Y nosotros estamos aquí para darle esa bocanada de aire fresco a la política nacional. Bueno, muchas gracias, Jaime, muy amable por tu participación. Gracias.